Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Hoy teníamos ganas de hablar de la cara del deporte alicantino. Llevamos, más allá de la situación de la pandemia del coronavirus, cada vez que hemos hablado del deporte ha sido para hablar de la cruz que lleva colgada el Hércules a cuestas prácticamente ni se sabe desde hace cuántos años, pero siempre le da una vuelta de tuerca a todo esto que puede pasar en el club blanquiazul, y hoy queríamos irnos hacia el otro lado de la moneda y hablar del HLA de la Fundación Lucentum. Antes de eso, pues sí, recordaros que el Hércules sigue siendo el único equipo del grupo tercero de la segunda B sin entrenador, que no tiene director deportivo y que no tiene presidente. Es decir, que igual si mandáis el currículum todavía estáis a tiempo de optar a alguno de los puestos. Pero como os decía, queríamos hablar de baloncesto, porque la semana pasada se hacía oficial que no habrá eliminatorias de ascenso a la Liga ACB, y eso ha dejado ese regusto medio amargo en el HLA después de la grandísima temporada que estaban haciendo y al que probablemente le ha faltado la guinda de poder pelear por algo más. Y queríamos hablar con tertulianos y con, estos sí tienen presidente, con Toni Gallego. Empezamos con Toni Gallego. Toni, buenas noches, ¿qué tal? Decía que regusto amargo el que os ha dejado todo esto, ¿no? Porque al final el equipo estaba en una situación magnífica cuando se para por la pandemia. En otros deportes sí que se están haciendo los playoffs express, o sí que hay pensamiento de hacer playoffs express, pero en Leporo han decidido que no se haga. Sí, así es. La verdad es que, bueno, éramos el equipo más en racha creo, de todo el baloncesto, por lo menos de Leporo seguro, con 9 victorias seguidas, también imbatidos en el año 2020 y llevando más de 4.000 personas al pabellón en los últimos partidos, con lo cual, bueno, pues deportivamente sí que es cierto que esto nos ha cortado las alas y ni siquiera nos han dejado el intentarlo en ese posible playoff para el cual teníamos todo previsto, teníamos ya todo el mundo dispuesto para poder empezar a entrenar, incluso iniciadas los trámites para que pudiesen volver incluso los norteamericanos, pero bueno, la federación al final decidió no realizar los playoffs y nos hemos quedado con ese regusto, pero bueno, en este club sabes que las cosas nunca son fáciles y lo que hacemos siempre es que al día siguiente de llevarnos ese posible palo que fue esto, pues empezar a trabajar en la temporada siguiente, ni más ni menos. Enseguida vamos a hablar de esa temporada siguiente y de cómo habéis vivido esta temporada, que ha sido, pues yo creo que la hubiera firmado todo el mundo en HLA, en la Fundación Lucentum, a principio de temporada. Pero lo vamos a hacer con otros 3 amigos que se han quedado de bajón, Toni, con todo lo que ha pasado, y te los presento ya. José Trigueros lo tenemos por ahí. Buenas noches, José Trigueros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Heitor, ¿qué tal? Oye, ¿cómo lo llevas, el confinamiento y demás? Bueno, el confinamiento bien, relativamente bien, y nada, tirando para adelante con este encierro y ya poco a poco volviendo a la vida más o menos normal, a esta nueva normalidad que nos venden. Solo falta ir a la peluquería, por lo que veo. No, eso ya lo irás viendo ya. Mar Galindo, buenas noches. Hola, buenas noches, Aitor, ¿cómo estás? Oye, entre canción y canción se pasa mejor el confinamiento. Sí, es lo que tiene la música, pues nos consuela un poco, pero ya echo de menos ir a cantar al pabellón. Y si Mar va entre canción y canción, entre dato y dato y cosas nuevas, siempre está Ramón Juan con su blog, dándonos siempre algo más sobre este HLA. Ramón Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues hombre, estamos ahí intentando también matar el tiempo en estos tiempos complicados, pero con ganas de haber podido hablar de baloncesto, de volver a hablar de números, de estadísticas, de imágenes de baloncesto en los pabellones, que bueno, de momento tardaremos y no sabemos cuándo y cómo volveremos a verlo. Pues si os parece, ronda de preguntas para el presidente, que a mí me gusta que vosotros también participéis de esta entrevista. Por eso os quería tener a los 3 aquí, así que, Trigueros, aprovechamos y hacemos una ronda. Bueno, pues es sobre todo de cara a desde dentro del club, cómo se ha vivido este parón, este confinamiento y el no saber la decisión que va a tomar la federación de cara a un reinicio, no reinicio. Primero parecía que sí, pusieron una fecha y al final no. ¿Y eso cómo se ha vivido desde dentro?
Bueno, pues como te decía, se ha vivido pues teniendo todas las posibilidades abiertas. Nosotros, como sabéis, estamos en un ERTE, con lo cual todos los trabajadores, no solo el primer equipo, sino todos los entrenadores de la base, etcétera, pues están en un ERTE. Y teníamos pues un escenario, si se definía al final por jugar ese playoff, que era el iniciar a la gente e iniciar de nuevo la actividad de la fundación, y otro ahora que nos han dicho que no, pues bueno, pues estamos aguantando y esperando. Nosotros, como te digo, nuestro trabajo al final es tener preparados todos los escenarios posibles. Y creo que eso lo teníamos hecho, lo tenemos hecho. Y al final, pues nos ha tocado el bajón de no poder jugar. Pero bueno, como os digo, esto dura un día. Al día siguiente hay que seguir el ritmo y no quedarte atrás, que si no, la temporada siguiente va a traer muchas incertidumbres. Mar, tu turno. Sí, bueno, yo quería empezar, como hago siempre, dándole las gracias a Tony y a todo su equipo, porque está claro que aquí no se llega si uno no ha trabajado muy duro, y esto lo hemos visto día a día. No es fácil estar ahí al pie del cañón, incluso a veces con algunas críticas que siempre se hacen a la gestión, porque no siempre se acierta. Así que vaya por delante el agradecimiento. Y una pregunta como de planteamiento. Recuerdo que al principio, cuando llegamos a Oro, lo que se transmitía desde el club era que íbamos a ir poco a poco, que había que consolidar, estar en la categoría, etcétera. Y sin embargo, conforme avanzó la temporada y se vio que el equipo rendía pues casi por encima de lo que se esperaba, parecía más o menos real la posibilidad de poder ascender a CB. Ahora pues la pandemia lo truncó todo, pero quería preguntar en qué turno o en qué momento está el club, de qué manera se plantea las próximas temporadas, si sigue en pie ese plan inicial de poco a poco consolidarnos en Leboro, o se trata de ir a por todas y a poco que haya una opción de ascender el club va a ir a por ella. Bueno, Mar, gracias en primer lugar por tu agradecimiento. Nosotros hacemos todo lo que podemos, por supuesto, con toda nuestra intención y nuestro trabajo. Y como bien dices, a veces nos podemos equivocar o no, pero no es porque no lo intentemos. Sobre lo que comentas, bueno, vamos a ver. Yo creo que siempre hemos mantenido la misma línea. Nosotros tratamos de ser coherentes con nuestro presupuesto con respecto a nuestros rivales. Lo que no quita que tengamos toda la ambición deportiva posible y que si el trabajo se realiza bien, pues luego intentar consolidar donde estemos. O sea, creo que los 7 años que llevamos hemos hecho lo mismo. Empezamos en Nacional y éramos uno de los equipos favoritos en Nacional y en ningún momento rehuimos esa cuestión y fuimos a por el ascenso. En Plata, los 2 primeros años. Te pongo el ejemplo del primer año de Plata, por ejemplo. No éramos un equipo de los fuertes en cuanto a presupuesto ese año en Plata y llegamos a semifinales del playoff. Bueno, pues donde nos puso el trabajo y las cualidades deportivas del equipo que teníamos en ese momento. Y ahora nos ocurre lo mismo. Sabemos la realidad que tenemos o que teníamos a principio de temporada de ser uno de los presupuestos más bajos de la Leporo, pero luego si los técnicos y los jugadores y el público en general pues nos hace obtener los resultados y el trabajo va para adelante, pues nosotros, ambición toda, nosotros queremos que Alicante esté lo más arriba posible y eso no lo vamos a negar ni lo vamos a... Es que si no, no tendría un fin este trabajo tampoco, ¿no? En cuanto al primer equipo, tenemos que intentar estar lo más arriba posible. Ramón Juan. Sí, bueno, en estas semanas de discusión que ha habido para ver si se hacía o no la fase, ha habido equipos, cada uno se ha posicionado un poco en función de sus intereses. Los dos que han logrado el ascenso, Valladolid y Guipúzcoa, han puesto, entre comillas, poca intención de disputarla, pero sobre todo equipos como Coruña, Breogán y HL Alicante también se han posicionado fuerte en disputarla. Cuando el único premio que ofrecía eso, que iba a ser a puerta cerrada, sin público y demás, era el optar al ascenso. O sea, realmente el club se planteaba esa opción de poder optar ese ascenso y veía viable poder llegarlo a haber hecho efectivo, poner toda la maquinaria en marcha para conseguir todo lo que hace falta, que sabemos, para ese ascenso. Sí, bueno, de hecho, a ver, nosotros te puedo decir que hay varias facetas ahí, ¿no? Pero bueno, la faceta, por ejemplo, administrativa, para que veáis un poco el
el trabajo también, que no se suele decir, pero nosotros desde después de Navidades iniciamos todos los trámites por si acaso había que realizar la conversión a sociedad anónima deportiva, que eso no se hace de un día para otro. Y nosotros pues eso lo tenemos preparado en caso de tener que disputarse, etcétera. A nivel económico sabíamos que fácil no iba a ser, pero bueno, tampoco iba a ser fácil el ascenso de plata a oro. Al final hemos duplicado el presupuesto en un año y lo hemos logrado. Y hemos acabado la temporada, a pesar de la pandemia, pues con las cuentas saneadas y vamos a terminar bien esta primera temporada en Leporo económicamente. Pues estuvimos abriendo varios caminos por si acaso se producía ese ascenso, pues tener distintas vías para obtener la parte económica. Por supuesto, al no disputarse, pues esas vías se quedan ahí pendientes pero bueno, es camino abierto y trabajo hecho de cara a seguir dando pasos. Como os digo, no, quizá económicamente no debería ser tan rápido el ascenso, pero si se produce nosotros haremos todo lo posible porque se realice. Entonces, bueno, pues de cara a la temporada que viene, como ya no nos han dejado optar a ese ascenso en este primer año, pues nuestro trabajo es intentar consolidar presupuesto. En esta circunstancia yo creo que mantenerlo ya será un buen hito, pero bueno, si podemos mantenerlo o incluso podemos aumentarlo, pues nos llevará a subir en ese escalafón dentro de la liga. Ese es nuestro objetivo. El año pasado, como os digo, éramos el 14º, 15º presupuesto, pues intentar ser el 9-10 este año. No, tampoco hace falta ser muy ambiciosos, que no sea esto una burbuja, pero todos los patrocinadores, en esta circunstancia, pues intentar mantenerlos, intentar que estén contentos y que este proyecto continúe creciendo. Tony, te pregunta todo el mundo por esa situación, ¿no?, que se podía haber dado de que el HLA peleara por el ascenso. Antes de que apareciera el coronavirus, siempre había gente que me decía, es que el año que viene, por los descensos que pueda haber, aunque al final, claro, con el coronavirus ha cambiado todo, y los ascensos que pueda haber, puede ser más complicado. Ahora que ya sabemos que no se va a disputar, ¿hubo algún momento a lo largo de la temporada, sobre todo en esta última racha, en la que vosotros mismos decíais, es que este puede ser el año en el que demos la sorpresa y quizás el año que viene, que ya no seremos ni tanta revelación y van a bajar equipos importantes, van a subir equipos importantes, pueda ser más complicado estar donde estamos? ¿En algún momento dijisteis, ojo, ojo, que es que estamos ahí? Sí, claro. Yo creo que hubo un momento dentro de esta racha de victorias donde ganamos a Palma, en Palma, y donde ganamos a Breogán en casa, a Lugo en casa, que al final creo que son los dos presupuestos más altos, junto quizá con Guipúzcoa, pero vamos, que eran los dos equipos favoritos a principio de temporada por presupuesto, y les ganamos y además les ganamos bien. O sea, ganamos en Palma, no recuerdo al final si fue de 15 o algo así, y aquí Lugo dominamos el partido. Con lo cual, sí que estábamos en una dinámica deportiva y bueno, yo creo que tenemos jugadores, incluso Pedro Rivero, el entrenador, por supuesto, que han estado en equipos que han logrado ascensos y creo que ellos eran los más convencidos de que estábamos en una línea totalmente alcista. Luego ya había que llegar al final de temporada y había que ver cómo habría terminado, pero la verdad es que, oye, llevábamos 9 partidos, como os digo, y ¿por qué no? Por lo menos teníamos la posibilidad de disputarle tanto a Guipúzcoa como a Coruña, como a Valladolid, que eran los 3 equipos que llevábamos por delante. Teníamos enfrentamientos directos con ellos y demostramos que podíamos ganarle a cualquiera. Amigos, vosotros 3, en algún momento de esa última racha, antes de que se parara todo, ¿pensabais que realmente este equipo iba para arriba? O sea, que era algo que estaba ahí y que era real. Pues sí, la verdad es que sobre todo esa fase entre final de enero e inicio de febrero sí que daba esta sensación de que era un equipo muy compensado, un grandísimo bloque que estaba dispuesto a llegar a todo. Y se veía la fortaleza en el equipo, como bien ha dicho Tony, después se le gana a Palma, se le gana a Breogán. Ostras, ¿por qué no soñar aunque no fuera lo que se buscaba? Y se veía, sobre todo, es un bloque comandado por Pedro Rivero y los jugadores que estaban dispuestos a todo y de ahí en adelante. Sí, yo recuerdo cuando empezamos a encadenar las victorias,
que parecía el más difícil todavía, ¿no? Esa racha que empezó, estás 1, 2, 3 seguidas, ya, bueno, 4 van a ser muchas, no, venga, pues la 4ª victoria, la 5ª, no, ya no puede ser, esto no es normal, bueno, llegará un momento en que tengamos que perder y así hasta 9, entonces parecía que este equipo no tenía techo y le hablaba de tú a tú a cualquier equipo. Entonces yo creo que ese fue uno de los datos que nos hizo pues soñar con el ascenso, absolutamente. Sí, yo creo que estábamos llegando ya al mes de marzo, que ya la temporada está muy avanzada y a esas alturas, en esa situación, el equipo había demostrado que podía competir contra todos. Si las lesiones hubieran seguido respetando y los enfrentamientos directos se hubieran dado, el equipo estaba claro que podía optar a todo. Está claro que estabas a 3 victorias de los líderes, que podría haber sido complicado, pero habríamos optado seguramente a esa Final Four y las opciones eran reales, eso está claro. Luego lo que hubiera pasado, pues eso nunca lo vamos a saber. En cualquier caso, yo quiero hablar también del futuro, ¿no? Porque al final la gente se estará planteando ¿y ahora qué? El presidente ya decía, no, hemos estado viendo cosas, nos ha durado un día la decepción, pero ya estamos trabajando en la temporada siguiente. Sí, así es. Bueno, yo creo que quizá esta postemporada va a ser la más dura en nuestro caso, aunque estamos acostumbrados a pasarlas también duras, pero yo creo que esta situación de incertidumbre actual con la posible crisis económica que puede venir y que va a afectar, es lógico, a todos los patrocinadores, etcétera, pues tenemos que paliarla de alguna forma. Tendremos que adaptarnos. También tenemos la incertidumbre por la parte de si va a ser con público, sin público, si vamos a poder tener abonados, si no, etcétera. Pues bueno, pues al final son incertidumbres que vamos a tener todos los clubs, eso sí, que unos lo sufrirán más que otros. También se hablaba, por ejemplo, el otro día escuché al presidente de Palma. Claro, su patrocinador principal está tocado directamente por el turismo, con lo cual pues bueno, pues van a tener una rebaja muy grande. Nosotros todavía no lo podemos cuantificar, estamos hablando sobre previsiones únicamente, pero bueno, en estas próximas semanas tenemos que definir ya lo que hacemos siempre, al final un presupuesto base y a partir de ahí seguir trabajando durante el año para intentar pues tener algo más. Enseguida vamos con una rueda de preguntas, pero antes hablabas de los abonados. ¿Qué va a pasar con los abonos de esta temporada? Es decir, ¿el club ha pensado en algo? ¿Se mirará de cara al año que viene? ¿O estáis todavía un poco a la espera de ver cómo siguen los acontecimientos para tomar la decisión que os parezca más correcta con los aficionados que al final han estado empujando al equipo durante todo el año? Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros desde hace más de un mes pues venimos viendo a ver qué hacen el resto de equipos, qué ideas se nos ocurren para compensar esos 6 partidos que nuestro público no ha podido disfrutar. Nosotros lo compensaremos de una forma o de otra. Ahora, por ejemplo, estamos muy atentos también. No solo es cuestión de trabajar tú, de inventar. Yo creo que también hay que ver lo que hacen otros equipos. Y, por ejemplo, hemos visto la idea que se le ha ocurrido a Burgos de poner partidos efectivos en el próximo abono para poder sacar ya la campaña de abonos. Hemos visto, por ejemplo, en fútbol, el Numancia, que ha sacado 6 formas distintas que tienen sus abonados de compensación. Bueno, pues nosotros cuando sepamos si podemos empezar con público, si no, si el público tiene que ser luego ya en enero, pues en función de lo que se decida por parte de gobierno y por parte de federación en este caso, pues ya tomaremos la decisión, pero siempre basándonos en lo que hacemos siempre, que al final nuestros abonados son los que se tienen que ver más favorecidos y, por supuesto, vamos a compensarles esos 6 partidos que no han podido ver. Pues vamos ya con esa ronda de preguntas. Segundo cuarto, Trigueros. Bueno, pues ya que se está hablando del futuro y demás, como veníamos hablando, de cara a esa próxima temporada, ¿cómo se ve la posibilidad de mantener el bloque actual de jugadores y sobre todo esos nombres más importantes dentro de la cancha? Bueno, pues yo creo que primero la casa se empieza por los cimientos y creo que los cimientos los tenemos, teniendo a Pedro Rivero con
con otro año de contrato. A partir de ahí también tienen otro año de contrato tanto Pedro Llompart como Chumi Ortega, con lo cual pues bueno, es una buena base sobre la que comenzar. Y luego ya pues estamos trabajando, por supuesto, en ver la situación del resto de jugadores para ver si van renovando, y durante este mes de junio pues ir por lo menos cerrando las renovaciones, para luego ya comenzar a trabajar en mercado las faltas que haya o a los que no podamos renovar. Por supuesto, yo creo que a todos nos gustaría, después del rendimiento que hemos obtenido este año, pues que renovasen todos. Prácticamente te diría que el equipo al completo nos gustaría repetirlo, pero bueno, cada uno tiene su historia y cada uno tiene sus bazas. Entonces, al final nosotros estamos ya hablando con todos los agentes, en este caso Daniela de la Sola, que lleva más la parte deportiva y de relación con los agentes, y iremos cerrando poco a poco. Por supuesto, como os digo, nos gustaría mantener el bloque del año pasado. Mar. Sí, yo creo que esa es una de las bazas más importantes para conseguir que la gente se enganche otra vez al equipo, ¿no? El tirar de buenos fichajes y el hacer el esfuerzo por tener algún nombre propio de los que ha destacado este año. Quería preguntarte, bueno, si había alguna prioridad o nos podías dejar caer algún anticipo de lo que nos espera, y particularmente preguntarte por dos jugadores. Uno es Bamba Fall, que sé que estaba aquí en Alicante, y el otro es Pep Busquets, que yo creo que son piezas muy buenas del club. A ver qué nos podías contar de su futuro. Bueno, pues Bamba, como dices, sigue aquí en Alicante. Él no quiso marcharse a Senegal. Dijo que se encontraba más seguro aquí ante esta pandemia. Y bueno, de hecho está aquí todavía. Ahora que ya la liga no se va a reanudar, pues ya estamos tratando de ver vuelos para él, pero Senegal ahora mismo no se puede llegar por avión, está cerrado. Entonces, bueno, pues poco a poco iremos, porque él también quiere ver a su familia, por supuesto, y quiere volver ahora para allá. Bamba ha sido el MVP de la liga. Por supuesto, novias tendrá 1000, supongo. También sabemos que él ha estado muy a gusto aquí y nosotros le vamos a realizar una oferta de renovación. Él acaba de cumplir, como sabéis, 34 años, con lo cual no es ningún chiquillo. Las ha visto de todos los colores. Quiero recordar que su último contrato antes de venir aquí fue en el norte de Europa y en diciembre no le habían pagado todavía nada. Estaba allí perdido. En enero se tuvo que volver a su casa y nadie le había llamado para jugar esa parte final de liga. Entonces, bueno, pues nosotros jugaremos nuestras bazas, por nosotros encantadísimos, haremos todo el esfuerzo que podamos en que Bamba se quede y ojalá lo logremos. En cuanto a Pep, pues bueno, Pep está ahora entrenando con el Juventud de Badalona, porque ellos sí que van a poder disputar esa fase final de la Liga ACB. Entonces está entrenando con ellos porque era una cesión. Y sí que es cierto que finaliza contrato también con el Juventud ahora. Entendemos que su primera opción será ver qué le plantea su club de toda la vida, pero nosotros, tanto si su club lo renueva, trataremos de pedir de nuevo la cesión seguramente, siempre que nos cuadre a todos los niveles, porque las cesiones también no es que no le pagues tú al jugador, o sea, la cesión te lo cede el club, pero tú le pagas lo que el otro club le iba a pagar. Entonces, no sabemos por cuánto renovaría, en este caso por el Juventud, entonces no sabemos de qué montante estaríamos hablando. Y si no, pues sí que intentaríamos pues que viniese y el contrato fuese con nosotros. Como os digo, ahora mismo, por supuesto, hay un orden de prioridades, básicamente porque no tenemos, como os decía, el presupuesto cerrado. Entonces, pues vamos a ir poco a poco por prioridades, las prioridades que ponga en este caso Pedro y Dani, y en función de eso iremos cerrando el equipo. Como Juan. Sí, yo imagino que además este año esa labor de renovar o incluso de fichar va a ser muy complicada, o sea, muy diferente, porque el mercado va a ser totalmente extraño, ¿no? Los jugadores que optan muchas veces por irse a otros países en Europa tampoco saben
cómo van a estar esas competiciones, el movimiento entre países, ¿no? Va a ser complicado apostar a lo mejor por jugadores extranjeros que no vas a tener certeza de la movilidad. No sé si estáis ya un poco previendo cómo puede ser ese panorama, ese trabajo que va a ser este año muy diferente a nivel de mercado y de agentes. Sí, hombre, yo creo que la incertidumbre o el rango que se abre es mayor que otras temporadas, ¿no? Porque, como os digo, hay menos cosas ciertas, menos cosas sabidas en todas las ligas, como bien comentas. Pero bueno, al final nosotros tenemos ya, no es que empieces ahora a hacer scouting de las cosas, de los jugadores que pueden venir o de los que se pueden quedar, etcétera, sino que eso es un trabajo continuo que en este caso tanto Dani como Pedro pues llevan adelantado y bueno, como os digo, tienen sus primeras preferencias, pero luego si esa negociación no fructifica, pues pasamos al siguiente y hay una base de datos ya consolidada y sabemos perfectamente que también cuál es el techo de cada uno, etcétera. Entonces, si alguno no entra por lo que sea o por temas económicos o porque tiene otras ofertas, pues bueno, pues iremos a por el siguiente de la lista. Pero vamos, es algo que al no haber terminado el 30 de junio, porque si hubiéramos terminado el 30 de junio, pues sí que habríamos tenido que darnos más prisa seguramente, porque otros equipos entrarían antes en mercado, pero ahora mismo estamos prácticamente en la misma situación que todos los demás. Toni, para terminar la entrevista, yo dos cuestiones. Una, se hablaba de las novias que pueda tener Bamba Fall. Lo de Justin Pearce va a ser un harén, imagino, después de la temporada que ha hecho. Y en ambos casos, no sé si el haber estado también aquí es un punto a favor, porque a veces hay cosas más importantes que una oferta mareante que luego al final puede resultar peor que lo que ya conocías y te hacía sentir y rendir también. Sí, yo creo que todo cuenta. Lo que ocurre, a ver, aquí seamos realistas. Si llega un equipo ACB o un equipo que puede ofrecerles económicamente lo mismo que un equipo ACB de otro país, de Europa, pues con eso no podemos competir. O sea, es imposible. No estamos en condiciones de competir. Ahora, que llegue un equipo similar a nosotros, otro Leporo o otro equipo de Europa que pueda ofrecerle, pues a lo mejor, no sé, un 20 o un 30% más, pues yo creo que ahí es donde sí que entra la seguridad, y más en estos tiempos, que tienen de que aquí los hemos tratado muy bien, que saben de la profesionalidad que hay en el club en todos los sentidos, y creo que eso lo tienen que valorar. Y cuanto más edad tienes, como te digo, en este caso, como viene diciendo por Bamba, pues creo que más lo tienes en cuenta todavía. Pues, presidente, te agradecemos que hayas estado con nosotros en la tertulia. Yo me voy a quedar con los tertulianos, ahora cuando vamos a empezar a rajar, pero antes quería, pues eso, agradecerte que hayas estado con nosotros explicándonos un poco cuáles van a ser los siguientes pasos y que en un futuro pues esperamos ir teniendo noticias. Una cosa, habéis recibido también subvención, supongo que toda piedra hace pared, ¿no?, que solían decir en mi casa. Sí, bueno, todavía no hemos recibido nada. Sé que mañana va a Junta de Gobierno, como se ha anunciado en medios de comunicación. Esperemos que lo aprueben. Es el mismo apoyo que teníamos el año pasado en plata, pero la verdad es que en estas circunstancias es de agradecer que el Ayuntamiento mantenga ese apoyo, que para nosotros es también básico. Y bueno, gracias a vosotros por la oportunidad y espero que todos volvamos a la nueva normalidad y nos veamos en el Pedro Ferrandiz en septiembre o octubre a más tardar. Creo que lo firmamos todos. Sí, ojalá. Gracias, presidente. Gracias a vosotros. Hasta luego. Y nosotros nos quedamos con los tres tertulianos a los que les quiero preguntar pues, qué sensaciones les dejan las palabras de Toni Gallego, que ha estado con nosotros un buen rato explicándonos tanto lo que han pasado durante esta temporada como los primeros planes de futuro, que también es complicado tener más planes cuando la situación es la que es. Sí, bueno, a ver, de cara al futuro nos deja tranquilos sobre todo lo que ha dicho del tema económico. Que todo esté cerrado esta última temporada, que los hayan cuadrado y estén en positivo, y el ver que ya se está haciendo un trabajo importante de cara al año que viene con esos pequeños bloques como son Pedro, Perellón Park
y Chumi Ortega, y que ya están estudiando cómo conseguir tanto más dinero de cara a mejorar el equipo, como ver esas posibles ofertas de mercado que haya. Mar. A mí es que en general Toni Gallego me aporta siempre mucha tranquilidad. Es una persona que conoce el baloncesto por dentro, nadie le tiene que contar lo que es un partido de baloncesto y cómo funciona un club, porque él lo ha vivido dentro y además es un excelente gestor, como ha demostrado. Por supuesto, cuando uno está al frente de una entidad, pues siempre comete fallos y aciertos, eso él no está exento ni se va a librar de eso. Pero ya te digo, escucharle a mí siempre me transmite mucha confianza en su manera de gestionar el club y en tomar las decisiones que va a considerar más adecuadas, y especialmente en atención a las circunstancias, claro. Es que, Ramón Juan, da la sensación de que, aparte de ese tono de tranquilidad, las cosas se van haciendo poco a poco, que luego si puedes dar 2 pasos, pues oye, mejor que uno, pero sí que da la sensación de algo ser firme, ¿no? No tiene que ir muy deprisa, sino ser firme todo lo que se vaya construyendo. Sí, a mí en todo este proceso me ha parecido interesante ver que el club no ha tenido miedo en afrontar las opciones de pelear por ese ascenso, ¿no? De que tiene las cosas adelantadas, de que si llega ese momento, una muy buena temporada como era esta, en la que te pone en bandeja el llegar a CB, que tú estés preparado y no te veas como no es mi lugar, no estoy preparado para eso. Sí que lo está, luego tendrá que apoyar todo el mundo que tenga que apoyar. Y luego también de cara a la próxima temporada también ver que prevén mantener más o menos el presupuesto es buena señal, porque como decía él, mantener ese presupuesto te va a suponer subir y estar más cerca de los equipos de arriba. Y eso, viendo el petróleo que hemos sacado este año al presupuesto, hace que el equipo pueda tener un proyecto interesante para tener una buena temporada el año que viene. A todos yo creo que nos gustaría ver prácticamente al grueso de la plantilla la próxima temporada. ¿Hay algún jugador que especialmente digáis, a este va a ser difícil que lo veamos por mucho empeño que ponga HLA? Sí, bueno, yo creo que hay un nombre que los 3 pensaremos en el mismo nombre, los 4 contándote a ti, y es el de Justin Pitts. Es ese jugador que todo el equipo era un bloque y todo el equipo marcaba el ritmo del equipo, pero Justin era el que te daba un extra en ciertos momentos y era un jugador con mucha calidad y que yo creo que entendemos todos que será muy complicado que el año que viene lo veamos con la camiseta de HLA. Mar, había que hacerse la foto antes de que se acabara la temporada, parece, ¿no? Porque siendo realistas es complicado el volverle a ver en la temporada que viene, salvo que, hombre, es verdad que es quizás un base pequeño para la ACB, pero se hace difícil que no vaya a tener unos ofertones por ahí mareantes. Sí, además él es muy ambicioso y él, por supuesto, que se ve preparado para pegar el salto a la ACB, a la NBA o a lo que sea. Sí, Justin va a ser muy complicado, pero bueno, visto la suerte que hemos tenido con los fichajes esta temporada y la anterior, pues quién no te dice a ti que se va Justin, pero llega otro que es un super crack, un killer, un tirador nato, nunca se sabe, ¿no? Entonces, bueno, Justin va a ser muy difícil, si no casi imposible de retener, pero le agradecemos mucho el par de temporadas que ha pasado aquí en Alicante y miramos hacia el futuro, por supuesto. Ramón, tú que siempre decías, ¿no? Aquí intentando pasar el rato de la mejor forma posible, habrás estado mirando si por ahí ya le van saliendo novias a Justin Pitts, que yo digo, pues este va a tener un harén, porque va a ser una cantidad de equipos llamando a su puerta importante, al menos para preguntar. Sí, hombre, el primer síntoma negativo para la continuidad es que ha cambiado de agente, ¿no? Y cuando a veces un jugador cambia de agente también es que igual se quiere plantear de otra forma su carrera deportiva. De todas formas, viendo la temporada que ha hecho, es evidente que es muy complicado, que tendrá ofertas y, como ha dicho Toni, salvo que estén más o menos cerca económicamente de nosotros, es inviable que podamos competirles. Entonces, yo creo que hay que darse con que hemos disfrutado y también tenemos una suerte. Tenemos a Pedro Rivero y a Pedro Llompart, que yo creo que de base saben, con lo cual yo creo que si en alguna posición van a saber lo que quieren, va a ser en la de base y estoy seguro que el que venga hará buen papel. Vaya robo, Ramón, hicimos con Justin Pitts, ¿eh? Esto en un draft hubiera sido un robo, que suelen decir. Sí, y Rivero lo dijo en su última rueda de prensa en Almansa, como diciendo, nosotros lo trajimos y le echamos las narices cuando nadie lo quería, que estaba lesionado allí en Alemania, y eso hay que ponerlo en valor
y vino aquí, eso es mérito nuestro, lo hemos disfrutado y lo que ha hecho aquí nos lo hemos merecido nosotros. Trigueros, ¿tienes la sensación de que en LEP Oro es más fácil acertar con un fichaje, o por lo menos que no sea un bluff, que en LEP Plata o en categorías que están más abajo? Lo digo porque quizás se tiene más conocimiento, ¿no? El scouting funciona mejor, las apuestas son menos arriesgadas. Sí, bueno, yo entiendo que cada vez siempre que tu presupuesto te deje, cuando vas subiendo categorías, tu conocimiento de ese mercado para esa categoría va siendo superior. Al final es más fácil encontrar jugadores que puedan valer para CB, que no significa después que valgan, pero sí esa calidad la puedes ver mejor que el jugador de LEP Plata, que tiene un mercado más reducido y es más difícil encontrar vídeos sobre esta persona o llegar a estudiarlo. Entonces sí que, como dices, puede ser más fácil de cierta manera encontrar jugadores que marquen diferencias en LEP Oro. Mar, te hablábamos de la piedra angular, de don Pedro Rivero, porque hay que llamarlo de don. Ha sido 2 años espectaculares con él como técnico, está garantizada su continuidad por contrato y al final eso da más tranquilidad que cualquier renovación que se pueda anunciar en las próximas semanas o en los próximos meses. Sí, absolutamente. Yo creo que es una de las garantías que tiene el club, tanto para su propia continuidad como para mover ficha, nunca mejor dicho, a la hora de fichar. No solo es decir, mira, pues el equipo ha estado funcionando muy bien, hemos llegado muy lejos, es que es también, ostras, que tenemos como técnico a Pedro Rivero, que es una persona que ya como jugador era muy respetado en las canchas y ha demostrado una solvencia increíble desde el banquillo. Siempre bien pertrechado con sus Albertos, ¿no? Con Antuña y con Carrillo. Yo creo que han hecho un trabajo espléndido, incorporando piezas muy diferentes a un equipo que ha rendido muchísimo. Hemos hablado mucho de la importancia de las individualidades que han destacado, que han brillado tanto en este año, ¿no? Siendo incluso Bamba Fall el MVP de la liga, pero se ve siempre el trabajo de equipo detrás y que cuando no está uno sale otro y el banquillo Pedro Rivero lo mueve de una manera excelente. Ramón, yo al menos, cuando se anunció su contratación un año después del no ascenso, tenía esa duda de que un jugador pase al banquillo directamente muchas veces es una moneda al aire. Hemos visto jugadores que han pasado a ser entrenadores y ha salido muy bien, y jugadores que han pasado a ser entrenadores y no ha salido nada bien, a pesar de que tienen el baloncesto en su cabeza. Yo no sé si tú en los primeros momentos llegaste a plantearte también, vamos a ver cómo sale esta apuesta, o conociendo a Pedro Rivero decías, bueno, mal no va a salir, no sé si va a salir muy bien o tan bien como ha salido, pero mal no va a salir. Hombre, también como ha salido era difícil preverlo, ¿no? Lo que sí que es verdad es que con toda la gente con la que hablabas, que le conocías, siempre decían que era un entrenador ya en la pista y que en sus últimos años era un jugador que veía el baloncesto casi con visión de entrenador, ¿no? O sea que en ese sentido para mucha gente no era sorpresa, pero bueno, luego al final te tienen que acompañar los resultados, acertar los fichajes, que no haya problemas de lesiones, y se tiene que dar un poco todo, ¿no? Pero yo creo que la mano de Rivero se ha notado también en el espíritu que le ha dado al equipo, un estilo de juego que no se veía hace mucho tiempo, con jugadores interiores que se juega un baloncesto interior y con jugadores guerreros que todos están implicados, ¿no? Yo creo que tú vas al baloncesto estos 2 últimos años y salías siempre con la sensación de que el equipo lo daba todo, ¿no? Y eso es lo que al final te lleva a los triunfos. Ramón, a mí en este tiempo de confinamiento me ha gustado ver fútbol del de antes, me voy a otro deporte, porque me llama más que el actual. Con Pedro Rivero ha pasado un poco eso, ¿no? Que acostumbrados a un baloncesto más correcalles, más exterior, más de lanzamiento, el volver a ver el baloncesto clásico, yo creo que a casi todo el mundo que le gusta el baloncesto tiene que haber sido como reconfortante al menos. Sí, y además hemos visto un baloncesto del de antes que encima funciona, ¿no? Este año yo con Bamba Fall es que no había visto nada igual, o sea, no sé si lo puedo comparar con jugadores que hemos tenido en ACB, pero yo creo que no he disfrutado nunca con un jugador interior con ese estilo de movimientos, ¿no? Lou Rowe y Larry Lewis son otra liga, otro estilo de juego, pero esa definición de cuando Bamba recibía 2 metros, yo no lo había visto nunca, entonces eso te genera unos espacios, una forma de jugar al baloncesto, como dices tú, que es más de otra época, ¿no? Y la verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo esta temporada.
La verdad es que después de algunos años en los que habíamos visto al equipo pues, jugar bastante más rápido, mucho lanzamiento exterior, ha sido una apuesta muy sobria, Trigueros, pero que ha funcionado y que demuestra que lo que funcionaba antes puede seguir funcionando, ¿no? Que a veces parece que nos movemos por modas, ahora el fútbol es así, ahora el baloncesto es así, y luego te das cuenta de que lo que funcionaba antes pues puede seguir funcionando tranquilamente. Exacto, como bien dices, veníamos de años donde premiaba mucho el juego exterior, donde nos faltaban esos interiores que marcaran diferencia, y la llegada de Bamba Fall y el trabajo de Pedro convirtió en un cambio total al equipo de cara de volver a ese baloncesto de antes, juego interior, no se puede, sale el balón, y trabajar, y como bien dices, no tiene por qué tener que funcionar solamente lo de ahora, ¿por qué no lo de hace 8 años? Y ya hemos visto que los resultados han sido prácticamente perfectos para el equipo. Un equipo que iba a luchar por no descender y que acaba la temporada, por desgracia, solamente cuarto, porque podía haber seguido subiendo seguramente. El otro día, viendo un documental, y me vuelvo a ir a otro deporte, veía al Alavés que llegó a la final de la Copa de la UEFA, y todos los integrantes decían, es que éramos algo más que un equipo, la conexión que había con jugadores, con entrenadores, con afición, es lo que hizo que un equipo modesto, que no tenía por qué haber pasado de una segunda ronda, acabara llegando a la final y se quedara muy cerca de conquistarla. No sé si tenéis la misma sensación con este HLA, que lo que se ha creado ahí, esa química, no solo en el equipo y en el cuerpo técnico y lo que sea de directivos, sino también con la afición, ha hecho que pueda aspirar a más de lo que se hubiera podido pensar, pero cualquier experto en agosto del año pasado. Sí, yo creo que esa también es una de las señas y de los puntos fuertes del club. Esa afición que está ahí, que empuja, que viaja con el equipo, que acompaña, esa comunión, ¿no?, que existe en el pabellón y que hay que vivirlo. Yo estoy deseando volver, y que también se ha dejado notar estas últimas semanas, cuando se hablaba de, bueno, parece que ya no va a volver a haber liga, que no va a haber playoffs ni nada, ¿qué va a pasar con los abonos, ¿no? Si algunos abonados reclamaban si iba a haber alguna compensación de algún tipo, y casi todos los comentarios que yo leía en redes sociales decían, no, yo no quiero ningún tipo de compensación, no, con lo que he disfrutado del baloncesto ya tengo bastante, ese dinero que proporcionalmente pues no he podido invertir en ver otros partidos, prefiero que se los quede en el club para poder trabajar en la próxima temporada. Y yo creo que ese gesto de muchísimos aficionados, de muchos abonados, refleja eso mismo que tú estabas comentando, Aitor, esa combinación entre un baloncesto para disfrutar, un club que trabaja todos remando en la misma dirección, y una afición que responde pues yendo con el club donde quiera que va, llevándolo en volandas, en muchos triunfos, y siendo tantas veces ese sexto jugador. Ramón, es que hablamos de la afición, los que han estado desde el principio en esta refundación se merecen todo el honor, los que han vuelto también, y yo creo que alguna vez hablamos de que en algún momento pensamos que esto no lo volveríamos a ver. Yo al menos sí que en determinados momentos dije, no voy a volver a vivir la sensación de ese pabellón prácticamente a reventar, con esa magia, con ese ambiente infernal de pista turca que se creaba en el Ferrandiz, y de repente eso volvió. Sí, esta temporada alguna vez lo he comentado con compañeros, he visto ambientes que me han recordado ACB, además en cada partido era mayor el ambiente, estábamos hablando seguramente de cerca de 4.000 personas ya en las gradas, y yo estoy convencido que ese crecimiento de la masa social, esa fidelización, es lo que ha impulsado también a la directiva a afrontar sin mucho miedo el ir a por ese ascenso, porque si tú te presentas luego ante patrocinadores, instituciones, aunque está claro que son tiempos complicados y todo, pero si tú vas con una masa que has duplicado a lo largo de la temporada, que la gente está yendo a las gradas, pues estás más reforzado a la hora de difusión, en patrocinadores, instituciones que apoyan un club que hace sus labores sociales y demás, pero que tiene a cada vez más gente detrás, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para que crezca. Lo ha sido este año y esperemos que lo vaya siendo en próximas temporadas para poder dar salto algún año a la ACB. Trigueros, que a ti te tenía, como se suele decir en televisión, en el tiro de cámara en el pabellón, y te voy a disfrutar de lo lindo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, hemos tenido la suerte de este año poder disfrutar. Yo en mi caso llevaba demasiado tiempo sin poder ir al centro de tecnificación con asiduidad,
y esta última temporada pude, y un disfrute y sobre todo eso, ver ese crecimiento de masa social poquito a poco, como de repente de empezar yendo esos 1000 y pico, 2000 personas y acabar con ese ambiente ACB prácticamente las gradas que era inimaginable hace 4 o 5 años. Aunque el ambiente del fútbol en esta ciudad y del baloncesto son totalmente diferentes, ¿os preocupa que, dada la gran temporada que se ha hecho, si el año que viene no empiezan tan bien las cosas, haya como cierta comparación y empiecen un poco esas comparaciones, esas críticas o esas valoraciones negativas, a pesar de que lo de este año es tan difícil de repetir? Pero ya sabéis que es que nos quedamos muchas veces con lo último, con los grandes resultados, y se nos olvida que el lugar del HLA en principio no era ese. ¿Os preocupa que se haya puesto el listón muy alto y se vaya a pasar factura con eso nada más empezar la temporada? Yo creo que no, porque en general los primeros que se exigen a sí mismos son la propia directiva, el club y los técnicos. Es decir, el primero que va a estar enfadado y mosqueado si no salen las cosas medio bien va a ser Pedro Rivero, y ya se encargará él de buscar las soluciones para ver de qué manera tiene que mover las piezas del equipo o plantear el sistema de juego para sacar el máximo rendimiento. Entonces yo creo que por parte de los aficionados tienen nuestra total confianza, y la gente que ya se ha enganchado al baloncesto va a ser muy difícil que se desenganche. Me estaba acordando antes, cuando estabais comentando el tema de la afición, de una foto que hiciste tú, Aitor, esta temporada, que se veían las gradas llenas, que tuvo mucho éxito en el Twitter, esa foto tuya, de qué sensación que daba. Y eso no va a ser fácil de olvidar, por muy mal que empiecen las cosas a primeros de la siguiente temporada. Es que cuando hemos hablado de esa situación, de que yo pensaba que nunca lo vería, me venía a la cabeza esa foto. Estaba en un fondo y me dio la oportunidad de hacer con el gran angular todo el pabellón. Yo reconozco que después de hacer la foto estaba emocionado de ver el pabellón así. Es que era imposible no emocionarse con eso. Sí, yo recuerdo, claro, yo desde mi sitio tengo una perspectiva diferente, y cuando vi tu foto me impresionó un montón de ver así el pabellón, y dices, ostras, qué bien y qué manera de hacer a tanta gente feliz. Ramón Trigueros, ¿cómo veis la situación que comentaba, de que bueno, se haya puesto el listón muy alto y eso pueda generar unas expectativas muy altas en el que lo ve desde fuera? Pues, hombre, yo creo que con la perspectiva que tenemos ahora, que no sabemos cuándo vamos a poder volver a las gradas, yo creo que ese es, entre comillas, el menor de los problemas, ¿no? Yo creo que por encima de eso va a estar el mono que va a tener toda la gente que hace apenas 2 meses estaba en el partido de Lleida casi llenando las gradas. Estamos como locos por poder volver a ver al equipo. Está claro que lo queremos volver a ver ganar y haciendo un buen baloncesto, pero yo creo que las ganas por volver a disfrutar de baloncesto en el pabellón con normalidad están por encima de eso. Todo también somos conscientes de que este año el equipo ha rendido un nivel por encima de lo esperado, y asumimos también que la posición normal puede no ser esa todos los años, ¿no? Pero mientras el equipo tenga actitud y muestre entrega, nadie le va a reprochar nada, seguro, al equipo ni al club. Trigueros. Sí, bueno, como bien dice Ramón, al final nadie está en circunstancias de reprochar nada después del último año que nos ha dado, por eso, porque empezamos muy por debajo de lo que iba a ser lo lógico, y se fue creciendo mucho hasta llegar a un puesto que no era el esperado. Y sobre ese tema creo que siempre desde la directiva, desde el cuerpo técnico, se ha trabajado mucho sobre la gente, el tener los pies en el suelo, el no pensar que no, este año vamos a ascender automáticamente, y hay concienciar a la gente de cuál es lo que busca, qué es lo que busca el equipo y hasta dónde pueden llegar en circunstancias normales. Después, si se consigue algo más, pues siempre será agradecido, y seguro que la afición responde tanto de una manera como de otra. Si es que con Pedro Rivero es mister los pies en el suelo. Pedro, has ganado 7 partidos seguidos. Si nos confiamos, nos vamos a equivocar. No había nunca ni siquiera un gesto que te pudiera llevar a la euforia. Es decir, cualquier euforia que tú pudieras tener, te la bajaba Pedro Rivero rápido, aunque la procesión fuera por dentro. Sí, es muy curioso. Yo creo que eso también tiene que ver ese carácter suyo castellano, segoviano, ¿no? Que va también eso con su personalidad. Pero en realidad tú de un entrenador pues no quieres que sea pues, o el más simpático o el más idealista o el más soñador, no sé. Tú quieres que alguien sea profesional en su trabajo, con los pies en la tierra,
y sobre todo porque echar las campanas al vuelo antes de tiempo puede ser muy perjudicial para el equipo. Entonces yo creo que en ese sentido funcionó muy bien su planteamiento de la temporada de marcarse objetivos cortos a 3-4 semanas vista y pasados esos partidos, pues volver a reunir a los capitanes, al equipo e ir planteando otros objetivos a muy corto plazo. Yo creo que eso pues, tuvo un resultado buenísimo, así que vamos, desde aquí le hacemos la ola o lo que haga falta a don Pedro Rivero. Ramón, ¿cuándo crees que el club debería empezar a generar noticias? Sé que es un poco complicado porque al final ni siquiera nosotros sabemos cuándo van a empezar las competiciones ni qué va a pasar, pero ¿cuándo crees tú que el club debería de empezar a generar noticias en lo deportivo sobre lo que vamos a ver en el proyecto de la temporada que viene? Bueno, es complicado saberlo. De lo que ha dicho Tony se puede entresacar un poco que a final de este mes quizás se pueda ir sabiendo, pues, definir el presupuesto, las primeras renovaciones, confirmarlas. Y bueno, también queda en el aire a final de mes, principio de julio, el cómo queda compuesta la próxima temporada, porque claro, no sabemos si los que han ascendido acabarán jugando en ACB, si los que vienen de plata jugarán en oro, si algún equipo puede renunciar, y toda esa batalla que suele haber siempre de plazas y que este año tiene ese factor extra de la crisis, ¿no?, que se va a afrontar. Entonces, hasta que no haya esas certidumbres va a ser complicado que sepamos nombres de nuevos jugadores, ¿no?, más allá de alguna renovación o de confirmar esa continuidad de los jugadores que siguen con contrato. Para terminar, una pregunta que os hago a los tres. Los mejores recuerdos muchas veces están en los detalles, en determinadas situaciones. ¿Con qué mejor recuerdo o cuál es el mejor recuerdo de este curso 2019-2020 para cada uno de vosotros? Complicado, complicado sacar de esta temporada, sacar solamente un recuerdo. Pero es que yo me quedaría con ese poquito de todos y con que al final ese último partido que pudimos vivir de Lucentum pues, en nuestra cancha fue una victoria y quedarnos con ese detalle de que cómo acabó la temporada y que eso es un poco la guinda a esta temporada que no se ha podido terminar por desgracia y que ojalá empecemos así la próxima. Mar. Pues es complicado elegir, pero bueno, por su significación me voy a quedar con el partido de Cáceres, que cuando jugamos allí, si no me equivoco, en diciembre, a la segunda semana de diciembre, llevábamos una racha de 3 derrotas. Llegamos allí a Cáceres, resulta que John Parr no jugaba. A mitad del partido, Pitts se lesiona. El primer cuarto solamente metimos 5 puntos y aquello parecía una debacle. No sé qué pasó, pero allí entre todos echaron el equipo a las espaldas, terminamos ganando y recuerdo además un vídeo muy bonito que grabé ese día del padre de Chumi Ortega, Chumilla, bajando por las escaleras del pabellón corriendo para abrazarse a su hijo y fue un momento impresionante. Yo ese día por la mañana había escrito en el diario Información un articulillo diciendo que esto vamos a necesitar un tirar de épica o algo así. Y cuando acabó el partido me di la vuelta y detrás de mí estaba Ariasola y me dijo, ¿no querías épica? Pues ahí la tienes. Ramón. Bueno, pues yo me voy a quedar con lo que hemos vivido en casa, ¿no? Los grandes éxitos, y me acuerdo de esa canasta de palmeo de Devin Smith al tiro de John Parr el día ante Almansa. Al tiro o asistencia, eso nunca se supo. Eso nunca lo sabremos. Y luego también aquella canasta de Justin Pitts ante Melilla, una última jugada, 15 segundos, se quedó el balón botándolo y hizo su jugada y bueno, la euforia que vivimos allí, ¿no? Esos 2 días y bueno, el resto de días, pero sobre todo esos 2 días en los que vimos explotar el pabellón como en los mejores tiempos, ¿no? Amigos, gracias por haber estado en esta tertulia, por haber participado de la entrevista con Tony Gallego. Se nos acaba el baloncesto porque esto ya es oficial y ahora viene el parón, pero sabéis que esta es vuestra casa y que el año que viene os recibiremos con los brazos abiertos cada vez que queráis venir aquí. Ya esperamos que pronto también en persona y podamos hablar de baloncesto, así que invitados quedáis y daros las gracias por haber compartido este tiempo de baloncesto, no solo hoy, sino a lo largo de la temporada con todos nosotros. Un placer. Sí, un placer. Hasta luego. Y nosotros nos vamos a marchar. Antes, por supuesto, el agradecimiento a la Fundación Lucentum, a la HLA, por habernos hecho disfrutar del deporte como hacía tiempo que en Alicante no lo disfrutábamos, por habernos emocionado
en muchos de esos partidos. Hay gente que disfruta de un partido mirando el resultado y hay otra gente que simplemente disfruta de lo que ve en la cancha. Y más allá del resultado, hemos disfrutado como hacía mucho tiempo que no disfrutábamos aquí en Alicante. Darle las gracias a la afición, porque obviamente ha sido de 10. Si este equipo vuela, en gran parte es porque lo empuja una afición que no lo dejó caer cuando estaba en Primera Nacional. Y eso dice mucho de una afición tan importante como es la del HLA y especialmente la Calinor. Y a todos vosotros, daros las gracias por haber estado ahí siguiendo al HLA y os esperamos el año que viene con más baloncesto, aunque Sport Alacantí os irá dando sorpresas a lo largo de las próximas semanas. Hasta que llegue la próxima sorpresa, sed felices, buenas noches.